Los ancianos, o también llamados pastores, carecían de autoridad. Nosotros sabemos que la organización que el Señor le ha dado a la iglesia local es de ancianos, llamados pastores u obispos. El argumento como tal dice, el argumento del feminismo evangélico es que los ancianos y supervisores en el Nuevo Testamento no tenían autoridad, porque la autoridad pertenecía a la iglesia, no a las personas. Ahora, esta es la posición bastante inusual de la señora Linda en su libro Las mujeres en el ministerio. Continuamos con ella, porque es la más prolífica en sacar este tipo de argumentaciones en pro de empoderar a la mujer en un lugar que Dios no autoriza en el Nuevo Testamento. Que los ancianos y supervisores en el Nuevo Testamento no tenían autoridad porque la autoridad pertenecía a la iglesia, no a las personas. Escribe la señora Linda en su libro. Uno tiene dificultades para encontrar un vínculo bíblico entre el liderazgo de la iglesia local y la autoridad. Los escritores del Nuevo Testamento simplemente no hacen esta conexión. De hecho, ninguna posición o actividad de liderazgo en el Nuevo Testamento está vinculada con la autoridad. Es la iglesia la que posee autoridad y no individuos en particular. Las iglesias pueden, sin duda, elegir individuos para representar sus intereses y trabajar en su nombre, pero de ninguna manera estos individuos ejercen autoridad sobre la congregación. Esto no requiere de ninguna explicación porque es bastante claro como lo expresa la señora Linda. Que los ancianos y los supervisores de los cuales leemos en el Nuevo Testamento no tenían autoridad en la iglesia, porque la autoridad pertenecía a la iglesia, no a las personas. Y ella, la señora Linda, da 4 razones principales para este argumento. Primer argumento, el término autoridad, que ahí lo coloqué en color rojo como es en griego, el término autoridad, dice ella, no está vinculado a las personas que tienen posiciones de liderazgo en la iglesia en el Nuevo Testamento. Segundo argumento, los pasajes que usan el verbo proistemi para hablar de la autoridad de los líderes de la iglesia no tienen base léxica para asociar esta palabra con ejercicio de gobierno o autoridad. Tranquilos, hermanos. Ahorita vamos a volver a repasar esto. Vamos a tomar cada uno de estos argumentos y vamos a examinarlos a la luz de la Escritura. Tercer argumento. Hebreos 13:17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, no da autoridad a los líderes de la iglesia, porque los términos claves han sido malentendidos. El versículo de obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, el versículo solo significa que los lectores sigan a sus líderes y cedan a ellos. Ese es el tercer argumento de la señora Linda. Y el cuarto. Finalmente, la señora Linda da una nueva traducción de Primera de Pedro 5, 2 y 3. Ella dice que Pedro
le dice a los líderes de las iglesias en Asia que sean pastores del rebaño de Dios, no gobernándolos, sino siendo ejemplos del rebaño. Vamos entonces, hermanos, a tomar cada uno de estos argumentos y a mirarlos a la luz de las Escrituras. El primer argumento de la señora Linda es que ninguna posición o actividad de liderazgo en el Nuevo Testamento está vinculada con la autoridad. Cuando la señora Linda objeta que la palabra autoridad no está vinculada a personas que tienen liderazgo en la iglesia, simplemente está confundiendo una palabra con una idea. Es falso que ninguna posición o actividad de liderazgo en el Nuevo Testamento está vinculada con la autoridad. Eso es falso. Cuando nosotros leemos los versículos en la Biblia, vemos que una posición de liderazgo, una actividad de liderazgo en el Nuevo Testamento vinculaba, incluía autoridad. Pablo, hablando de su posición de liderazgo, y su actividad de liderazgo en el Nuevo Testamento, nos muestra que eso que él era, esa posición o actividad de liderazgo que nos muestra el Nuevo Testamento con respecto a él, vinculaba autoridad. Segundo de Corintios 18 dice Pablo, porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad. Y no solamente eso, la cual el Señor nos dio. ¿Qué? Autoridad para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que su posición de liderazgo, su actividad de liderazgo, y quién más como él, que conocemos nosotros lo que fue su obra de evangelización. 3 viajes misioneros realizó. Su obra vinculaba autoridad. Y nuevamente, el mismo apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 13, versículo 10. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Es falso. No es conforme a la Escritura lo que dice la señora Linda en su libro. ¿Qué era lo que decía? Que ninguna posición de actividad de liderazgo en el Nuevo Testamento está vinculada con la autoridad. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que sí, que una posición o actividad de liderazgo en el Nuevo Testamento vinculaba autoridad. Sigamos. La señora Linda, recuerda que ella presentó 4 argumentos para sustentar lo que decía. De que los ancianos no tenían autoridad en la iglesia, que la autoridad era a la iglesia, no a los ancianos. El segundo argumento de ella dice, los pasajes que usan el verbo proistemi, ahorita vamos a ver qué significa el término proistemi, o es más, se lo voy a decir en este momento. El término proistemi significa gobernar, presidir, dirigir. Dice ella, los pasajes que usan el verbo proistemi, o en otras palabras, gobernar, presidir, para hablar de la autoridad de los líderes de la iglesia, no tiene base léxica para asociar esta palabra con ejercicio de gobierno o autoridad.
esto que dice aquí, este segundo argumento, afirmación de la señora Linda, al igual que el primero que acabamos de estudiar, es totalmente falso. Sí hay base léxica para asociar la palabra presidir, gobernar con autoridad. Veamos 3 pasajes en particular. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La palabra presidir, miren lo que dice Pablo. Os rogamos, le dice a los miembros de la iglesia, que reconozcan a los que trabajan entre ellos y los presiden en el Señor. La palabra presidir viene del término proistemi, que es el que dice la señora Linda, que los pasajes que usan el verbo proistemi para hablar de la autoridad de los líderes de la iglesia no tienen base léxica para asociar esta palabra con ejercicio de gobierno o autoridad. Dejemos entonces que el léxico griego nos diga qué significa el verbo proistemi griego, que aquí está traducido en Tesalonicenses como presidir. El léxico griego del Nuevo Testamento dice: proistemi, ejercer una posición de liderazgo, gobernar, dirigir, estar a la cabeza de. Con lo que nos dice aquí el léxico de lo que significa el término proistemi o presidir, nos muestra que la afirmación, el segundo argumento que presenta la señora Linda, es falso. No tiene razón en su afirmación de que no hay base léxica para entender que proistemi se refiera a un gobierno o autoridad en versículos como este que estamos leyendo. Otro léxico griego de Liddell y Scott con respecto al verbo proistemi, presidir, dice: estar a la cabeza de, especialmente ser jefe o líder de un partido, gobernar, dirigir. La señora Linda dice que no hay base léxica para asociar la palabra presidir o gobernar con ejercicio de gobierno o autoridad. Y resulta que el léxico griego, que nos habla del idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, sí nos enseña que hay base léxica para tales significados, de ejercer gobierno, de tener autoridad. El tercer argumento de la señora Linda es el de que, bueno, antes de eso, leamos primera de Timoteo 3. Quiero que miremos junto con el texto anterior de Tesalonicenses otros 2 pasajes. Primera de Timoteo 3 dice en el verso 4, hablando de los ancianos. Recuerden que primera de Timoteo 3 menciona los requisitos de los ancianos, de los obispos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El verbo gobernar, que aparece aquí 2 veces en el verso 4 y el verso 5, viene de ese término griego, proistemi, que significa, acabamos de leer en el léxico, ejercer una posición de liderazgo, gobernar, dirigir, estar a la cabeza de. Pero la señora Linda dice, no hay base léxica
Los pasajes que usan el verbo proistemi para hablar de la autoridad de los líderes de la iglesia no tienen base léxica para asociar esta palabra con ejercicio de gobierno o autoridad. Y los léxicos que estamos citando consideran que es falso lo que dice ella. Un texto más, ahí en Primera de Timoteo 5, hablando de los mismos ancianos, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Una vez más, aquí el verbo gobernar viene de este término griego, proistemi, que el léxico griego nos dice estar a la cabeza de, especialmente ser jefe o líder de un partido, gobernar, dirigir. Lo que plantea como argumento positivo, afirmativo la señora Linda, choca directamente con lo que dicen los léxicos griegos. Otro de los argumentos de la señora Linda en su libro es Hebreos 13:17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No da autoridad a los líderes de la iglesia, porque los términos claves han sido mal entendidos. El versículo solo significa que los lectores sigan a sus líderes y cedan a ellos. Una vez más, hermanos, bueno, leamos el texto. El texto dice, y esto que dice aquí la señora Linda, como lo hemos visto en los dos enunciados anteriores, es falso. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Dos verbos, obedecer y sujetar. La señora Linda afirma que este versículo solo significa que los lectores de la carta deben seguir a sus líderes y ceder a ellos. Y es sorprendente ver su afirmación de que obedecer no es una traducción exacta. El verbo obedecer del versículo 17 es de este término griego, que significa obedecer. Y el verbo sujetar, que aparece también ahí en el verso 17, es de este término griego, que el diccionario o el léxico griego nos dice ceder a la autoridad de alguien. Ceder el paso, someter. Ahora, ¿qué decía la señora Linda? Dice que el verso, lo que dice de obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, no da autoridad a los líderes de la iglesia. ¿Cómo que no? ¿Qué dice el léxico? Dice ceder a la autoridad de alguien, someterse, ceder el paso a. Es falso la argumentación de la señora. Ella dice, el versículo solo significa que los lectores sigan a sus líderes y que cedan a ellos. Pero el léxico dice ceder a la autoridad de alguien. Ahora, el cuarto argumento de la señora Linda es el que tiene que ver con Primera de Pedro capítulo 5. Que Pedro le dice a los líderes de las iglesias en Asia que sean pastores del rebaño de Dios, no gobernándolos, sino siendo ejemplos del rebaño. El texto como tal, y préstenle atención, hermanos, el texto como tal dice, Primera de Pedro 5:3,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué nos dice la señora Linda? Que cuando dice no como teniendo señorío, quiere decir no gobernándolos. Pedro no les está diciendo a los ancianos que no deben ejercer autoridad sobre la iglesia. Él no les está diciendo eso. Pedro no está diciendo que los ancianos no deban ejercer autoridad sobre la iglesia. Pedro no está diciendo que los ancianos no tienen autoridad alguna en la iglesia. Pedro lo que está diciendo es que los ancianos no deben usar su autoridad de manera dominante, subyugando. El término señorío viene de este término griego, que acorde al diccionario de palabras griegas significa enseñorearse contra, controlar, subyugar, señorío, ejercer potestad, enseñorear, dominar. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando de que los ancianos de la iglesia no deben usar su autoridad de manera en que se enseñoreen contra la iglesia, que subyuguen, que se crean los dominantes de la iglesia. Eso es lo que Pedro está diciendo. Es más, 2 versículos después de que Pedro les dice a los pastores, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, dice en el verso 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pedro con lo que dice aquí en el versículo 5? Simplemente está reforzando la idea de la autoridad de los ancianos en la iglesia. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Estos versículos sobre la autoridad de los líderes, los que hemos estado mirando en esta última parte de la lección, deberían ser suficientes para indicar que la afirmación de la señora Linda de que la autoridad pertenecía a la iglesia, pero no a personas en el Nuevo Testamento, es totalmente incorrecta. ¿Qué es lo que dice ella? Bueno, lo resalté en color rojo en su argumento. Ella dijo, es la iglesia la que posee autoridad y no individuos en particular. Lo que estamos viendo es totalmente lo opuesto. La autoridad sí pertenece a ciertas personas, acorde a lo que leemos en el Nuevo Testamento. No pertenece a la iglesia. Porque si la autoridad perteneciera a la iglesia como tal, entonces, ¿quién se somete? Porque uno demandaría, es que yo tengo autoridad, el otro diría, es que yo tengo autoridad, el otro diría, es que yo también tengo autoridad. El Señor delegó la autoridad en la iglesia a los ancianos, llamados también obispos o pastores. El Nuevo Testamento nos muestra que ellos tenían esa autoridad. La autoridad le pertenecía a ese grupo de varones nombrados por el Espíritu Santo y no a la iglesia como un todo. Hermanos, 2 argumentos más. Creí que iba a poder terminar en la lección de hoy
todo lo que son los argumentos del Nuevo Testamento. Vamos a dejarlo entonces para el próximo jueves, donde estaremos culminando esta primera fase del feminismo evangélico. Recuerden, hemos visto dos argumentaciones, los textos del Antiguo Testamento empleados por el feminismo evangélico, y hemos venido observando en orden secuencial los textos y los argumentos del feminismo evangélico apoyándose en el Nuevo Testamento.